Bienvenidos a este segundo webinar que imparto en el último mes. Pienso que este momento del confinamiento es un momento para compartir y esta es la razón de los webinars. Y bienvenidos al webinar de empatía y habilidades sociales. Este webinar va a estar grabado y lo tendréis disponible a partir de el lunes, martes de la semana que viene en mi canal de YouTube de Javier Ondarra. Tenéis todos los micrófonos silenciados. Va a ser una exposición de unos 45 minutos y al final abriré la posibilidad de que hagáis preguntas y comentarios. Será a través del chat. Podéis ir planteando ya preguntas a través del chat de la opción de Zoom, que luego yo iré leyendo en público y respondiendo también evidentemente en público. ¿Qué vamos a ver hoy? Voy a volver a hablar mínimamente de las 5 claves de la inteligencia emocional, porque hoy las 2 que vemos son 2 de las 5. Hablaré después del liderazgo auténtico, muy necesario en estos momentos, desde mi punto de vista, y luego me meteré en concreto con las 2 habilidades de hoy, la empatía y las habilidades sociales, que incluyen la asertividad y la comunicación eficaz. Y al final abriremos la ronda de preguntas y comentarios, como os decía antes. La inteligencia emocional, las 5 claves. Antes de ello, os comparto lo que considero importantísimo en la transformación de la cultura en las empresas y todavía más hoy con la crisis global del coronavirus. Antes, si queréis, en la generación de nuestros padres estaban las organizaciones en el hacer, hacer, hacer. Hoy hay que cambiar 2 de esos 3 verbos hacer. 1, pensar, pensar antes de hacer. Hacer hay que seguir haciendo porque estamos en organizaciones, empresas que estamos para hacer cosas, para ejecutar nuestros planes y para tener objetivos y conseguirlos. Y el tercer hacer hay que sustituirlo por cuidar, cuidar a las personas. Hoy voy a hablar especialmente de esto. Y las 5 claves de la inteligencia emocional, 3 están en el yo, en mí mismo, autoconocimiento, capacidad de expresar emociones íntimas, automotivación, capacidad para hacer frente a las emociones negativas propias, y autocontrol, capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes. Las claves de la automotivación y del autocontrol fueron de las que hablé en el webinar anterior de finales de abril, que también lo tenéis disponible en mi canal de YouTube, Javier Ondarra. Y hoy voy a hablaros de las 2 que tienen que ver en mi relación con los demás. Primero, la empatía, capacidad de leer las señales sociales de las demás personas poniéndose en su lugar. Y después, las habilidades sociales, capacidades de comunicarse con eficacia con los demás y de ser asertivo cuando sea necesario. Todo lo que compartí en el webinar anterior y lo que voy a compartir hoy considero que nos vale para nuestro triángulo de equilibrio. Mi vida, tu vida es como un triángulo, con 3 lados. El profesional, principalmente entiendo que estás aquí por tu lado profesional de la vida, en la organización o empresa en la que trabajes o en tu negocio. Pero tienes otros 2 lados. El personal, tú contigo mismo, tú contigo misma, nacemos y morimos solos. Y el relacional, todo lo que atañe a la familia, los hijos, los amigos, todo lo que es el entorno, por así decirlo, social. Todo esto está unido. Cuando tú entras en tu negocio, en tu empresa, en tu organización, el lado personal y relacional no se quedan fuera. Por eso es importante tener esto en cuenta. Y ahora os hablo, como os decía, del liderazgo auténtico. Para mí, esta crisis que estamos viviendo del coronavirus nos trae varios mensajes. Uno muy claro, una nueva forma de trabajo, la virtual. Me pongo de ejemplo. Este es el segundo webinar en abierto que hago. Llevo ya unos 5 en clientes, en compañías con las que trabajo. Y os reconozco, hace un mes que contraté Zoom Pro y que empecé a trabajar de esta manera. Pues hay que reinventarse, nos toca a todos. Y segundo mensaje que nos trae el coronavirus, una nueva forma de ser y estar en el mundo. El mundo está cambiando y tenemos que ver cómo reaccionamos ante ese cambio en nuestra forma de vida y en las relaciones humanas. Por eso hablo de que es importantísimo el liderazgo auténtico basado en la inteligencia emocional y de lo que se trata es de conectar con las emociones de los demás y las nuestras, tener un diálogo honesto,
empatizar y tener habilidades sociales con las demás personas, ya que gracias a esto, gracias a este liderazgo auténtico, podremos seguir manteniendo espíritu de equipo, sentido de pertenencia, objetivos comunes en la organización digital y, en definitiva, seguir siendo organizaciones, empresas, negocios competitivos. ¿Y esto en qué consiste? Os lo resumo. Para mí se trata de aprender habilidades para liderar y potenciar personas. Y como os decía, nos valen en el triángulo de equilibrio de nuestras vidas. Y en definitiva se trata de responder a la pregunta ¿cómo puedo ser mejor con mi equipo de trabajo? Y también con mi pareja, mis hijos, mis amigos. Yo parto de una creencia muy potenciadora. Hay creencias limitantes, hay creencias potenciadoras, como luego os compartiré. Esta creencia a mí me cambió la vida. Es de mi escuela de coaching. Todas las personas son completas, creativas y están llenas de recursos. Yo me he vuelto un fan de las personas. Veo a las personas como semillas de árbol. Todo está dentro para que acaben siendo un árbol robusto y sano. ¿Y qué tengo que hacer yo como líder, como compañero? Positivizar, actitud positiva, lo vimos en el anterior webinar, y hoy vamos a hablar de escuchar, empatizar, creer y conectar con las personas. En definitiva, hacerlas visibles. La fuerza de esta creencia es que si la persona ya es en sí una semilla de árbol, tiene todo dentro, y yo no le juzgo, solo facilito su desarrollo y le sirvo para ello, para que se desarrolle, para que acabe siendo un robusto árbol, con toda la humildad. 2 libros que os recomiendo, porque esto va de soplar brasas con paciencia y tiempo. Uno es El arte de soplar brasas, de Leonardo Walk, y el otro es La paradoja, de James de Hunter. Este lo tenéis, el segundo, gratis en internet. Es un PDF de 71 páginas que te lo lees en un periquete. Ahí viene un poco el símil del líder como el jardinero, que cuida, mima a sus plantas, a sus árboles, con lo cual su jardín florece. Pero cuidado, no tenemos que irnos al mundo, por así decirlo, del happy flower, sino que también el jardinero quita las malas hierbas. Ese es el equilibrio del que yo suelo hablar entre los dos lados extremos. El equilibrio es ser un líder jardinero, desarrollar a las personas como el jardinero desarrolla y cuida su jardín. Y entro ya en materia, como os decía, de las 2 habilidades de las que os voy a hablar hoy. Empiezo por la empatía. Y antes de ello os hablo de la puerta de entrada. Para mí esta es la puerta de entrada a esta nueva forma de ser y estar en el mundo. Os hablo de la presencia y la escucha activa. Cuando tú estás presente, yo suelo decir, los demás lo notan. Tu presencia invoca la esencia de la otra persona o de las otras personas, que lo notan y se abren. Y entonces pasan cosas. Y en definitiva se trata de estar disponible. Y es muy importante el silencio. Tenemos 2 orejas y una boca por algo. Lo que pasa es que ¿qué solemos hacer ahí fuera? Hablar más que escuchar. Por eso es importantísimo, el primer paso es aprender a escuchar. Os cuento que hay 3 modos de escucha. Uno, lo que llamamos escucha modo 1, tú y tus pensamientos, mientras el otro habla. En la vida real, ¿qué nos suele pasar? Que la otra persona está hablando y nosotros ¿dónde solemos estar? ¿Cómo le voy a contestar? Porque yo sé de esto, o voy a ver qué puedo sacar yo. O también a veces se da lo que llamamos la escucha pirata. Esto pasa mucho los lunes. Viene alguien a la empresa, a la organización, al negocio y dice, este fin de semana he estado yo en esta montaña cuando estábamos antes de poder salir. En breve estaremos a las montañas. ¿Qué solemos hacer a veces? Robarles la conversación. Pues yo he ido, pues yo he estado en un sitio. Esto se llama la escucha pirata. Cualquiera de ellas escucha modo 1. También aplica con nuestros hijos. Yo en mi etapa anterior, cuando os hablo de mi etapa anterior me refiero a antes de los últimos 6 años, en los que me he formado como coach y me dedico a dar charlas y a trabajar como coach y formador, también me pasaba. Venía uno de mis 3 hijos en casa y Aita, yo soy vasco, como imagino que muchos sabéis, Aita, papá en vasco, tenemos que hablar. Yo estaba con mi móvil, con mi portátil, sí cariño, habla que te escucho, pero tengo que estar mirando al móvil o al portátil. Eso no es escuchar. Escuchar es, sí cariño, paro y te escucho. O mira, ahora no puedo. Lo dejamos para las 6 y a las 6 vamos a tener 15 minutos de presencia. Esto lo podéis hacer en el trabajo igual. Las personas somos muy comprensibles si explicamos las cosas con asertividad, como luego lo voy a comentar.
La escucha modo 2, la escucha enfocada en el otro, la 100% disponible. Realmente estoy escuchando, dejo todo y me pongo en modo escucha. Esto es hacer clic y esto no es fácil. Cuando queráis tener conversaciones transformadoras, poneros en la escucha modo 2. Y luego viene la escucha modo 3, que primero le llamo escucha del pájaro. Es que te das cuenta de cómo está el campo emocional. Esto suele estar muy bien pues antes de empezar una reunión, o si visitáis clientes, antes de ir a visitar a un cliente. Hacemos una pregunta y simplemente escuchamos. Estamos pendientes de lo que pasa en el campo emocional de la sala. Esto permite que salga nuestra propia intuición, nuestro sabio interno. Aquí no hay atajos, no podemos pasar de la 1 a la 3, tenemos que pasar por la 2 siempre, la 100% disponible para los demás. Me meto ya con la empatía. Para mí la empatía la relaciono con la humildad y hablo de la competencia básica del liderazgo auténtico. Descubrir el poder de la empatía para ponerse al servicio de los demás. Consiste en ser capaz de ponerte en las perspectivas de las otras personas, meterte en los zapatos del otro, quitándote antes los tuyos, suspendiendo tus creencias y verdades. Esto es fundamental para el liderazgo y la colaboración. El auténtico líder y compañero es el que sirve a los demás con humildad. Pensad antes en los demás que en mí. Y de nuevo el equilibrio. No se trata de ser bueno, obediente, callado, modesto, sencillo, lo que queráis añadir. Es justamente lo contrario. Es ser valiente. Hace falta ser valiente para ser humilde. Y ahí fuera no es lo habitual. Por eso pienso que es un momento muy bueno para hacer clic, para cambiar el chip. Y en definitiva, ejemplo de preguntas que un líder puede hacer a las personas de su equipo son: ¿qué necesitas de mí para que seamos mejor equipo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitáis? ¿Cuáles son tus necesidades, retos y objetivos? ¿Cómo te puedo ayudar a conseguirlos? Esto es la forma de empezar a empatizar. Os hablo de la escucha sublime del bien. Os decía antes creencias limitantes, creencias potenciadoras. Muchas veces en las empresas, en los ambientes tóxicos, solemos tener una creencia limitante muy frecuente. Nosotros no queremos hacer daño a los demás, pero los otros sí nos quieren hacer daño a nosotros. Mi recomendación es que para liderar también a los que, entre comillas, me caen mal de mi equipo de trabajo, no todo el mundo me cae bien, tenemos que aplicar la escucha sublime del bien. Es como darle la vuelta, es como ir por la puerta de atrás. Os pongo un ejemplo bastante habitual. Alguien nos ataca en una reunión en público. ¿Qué podemos hacer? Dos caminos. Uno, contraatacar. O decirle, la próxima vez que me ataques yo te voy a mandar a... ¿Qué suele generar esto? Lo que llamamos confabulación, conflicto, una escalada. Y la otra opción es lo que yo llamo la escucha sublime del bien. Me tengo que poner en modo autocontrol, lo vimos en el primer webinar, y un ejemplo sería decirle yo a esa persona después de acabar la reunión: oye, ¿tienes unos minutos para que hablemos a solas? Y si te dice que sí, y si no, insistir, y la siguiente vez volver a insistir, decirle: mira, yo me he sentido atacado, me gustaría que dejaras de hacerlo. Y te pregunto, ¿qué te está pasando conmigo? ¿O qué necesitas de mí? ¿Por qué esto? Porque para mí hay una creencia potenciadora en todo esto. Realmente los demás no nos quieren hacer daño. Pueden actuar así este estilo de personas por inseguridades, miedos o por necesidades o estilos personales. Luego en la parte de habilidades sociales os hablaré de los estilos de comunicación. Hay un estilo, luego os diré cuál, es muy dado a tener este tipo de comportamientos agresivos. Pero si tú lo ves desde la escucha sublime del bien, puedes cambiar el resultado del conflicto. ¿Por qué? Porque la creencia potenciadora es que estas personas no se levantan todas las mañanas para, permitirme la expresión, putear. Lo que tienen es la creencia de que solamente así, puteando, se puede conseguir que la gente trabaje, que dé el compromiso, que haga su máximo. Y ese es su error. La clave es ponerse en los zapatos de los demás de verdad, en empatizar de verdad. Esto nos llega a través de la escucha sublime del bien. Y alguno me preguntaréis, o alguna: Javier, ¿pero y esto hasta cuándo? Porque sí, hay ambientes tóxicos, yo me pongo en modo a empatizar, pero ¿hasta cuándo? Pues yo os comparto, hasta 3 veces. Hazlo bien tú, con firmeza, con honestidad, hasta 3 veces. Oye, mira, al acabar la reunión, quiero hablar contigo, quiero decirte esto. Posiblemente la persona reaccione mal a la primera vez, posiblemente. Siguiente reunión dentro de 15 días, vuelve a pasar lo mismo. Al acabar la reunión, oye, mira,
como te dije hace 2 semanas, quiero decirte de nuevo que yo me he sentido atacado y te pido por favor que dejes de hacerlo. Hasta una tercera vez. ¿Por qué digo hasta 3 veces? Porque si tras la primera, la segunda y la tercera recibes un ataque o no cambia nada, tú has hecho tu máximo por lo menos 3 veces. Ya toca otra conversación diferente. ¿Con quién? Pues puede ser con alguien de mediador entre vosotros dos, o con el jefe de él o de ella y tu jefe, o con alguien de recursos humanos si tenéis esta opción en la empresa. Pero realmente tú inténtalo 3 veces. Bien con autocontrol, bien con empatía. Suelen pasar cosas en las otras personas. Y en definitiva, la empatía, que como os decía, es ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y respetarlo, aunque no estemos de acuerdo con su comportamiento u opinión, y sin juzgarle previamente, muy importante, ¿cuántas veces nos equivocamos en la vida con los juicios, con las interpretaciones? Llega alguien nuevo al equipo de trabajo, al negocio, a la organización, a la empresa, y solemos decir, me ha pasado, me pasaba, ¿vale? Hoy me hago así para decir, Javi, estás juzgando, para, autocontrola, da opción a la persona que se muestre como es realmente. Porque si solo nos basamos en nuestro juicio, en nuestra interpretación, generalmente nos vamos a equivocar. Y además lo solemos contar a otro o a otra compañera, con lo cual eso se acaba convirtiendo en una interpretación global. Y podemos fastidiar mucho a esas personas que acaban de llegar o que en un momento dado se incorporan a un equipo. Y en definitiva, ¿qué tenemos que conseguir? Escuchar, ya lo hemos hablado, responder, ser paciente, paz y ciencia, respetar a los demás, comprender, igualdad y sinceridad. ¿Y qué hay que evitar? Hablar sin parar, cerrarse, enfadarse, imponerse, la incomprensión, la superioridad y las suspicacias e interpretaciones, como os decía. Os comparto algo que trabajo bastante en los equipos y en las organizaciones donde trabajo. Os pongo una metáfora, un equipo de fútbol. ¿Qué se siente en la tierra del portero? Vamos a hablar del concepto tierras con este ejemplo. ¿O qué se siente en la tierra del suplente que está en el banquillo? ¿Qué significa ser portero? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo lo pasa? Os pongo el ejemplo de uno de mis hijos, el segundo, Iker. Era portero cuando era más chaval. Y yo me pasaba los partidos al acabar, después de haber perdido 5, 6, 8-0, haciendo un poquito de terapia. Todavía no estaba preparado, pero lo intentaba. Y le decía, Iker, cariño, Aita, es que en el vestuario al acabar todos se han metido conmigo, que qué mal portero soy, qué tal. Y yo le decía, oye, ¿te acuerdas de que el delantero ha fallado 2 goles? Y que el del medio campo no ha cubierto bien a su oponente, y que te han dejado 3 veces solo. ¿De qué le servían estas reflexiones a Iker? De que lo importante es qué les pasa a cada persona en su tierra. ¿Qué le pasa al portero de un equipo de fútbol? ¿Qué le pasa al que está en el banquillo? ¿Qué le pasa al compañero de administración cuando estás en ventas? ¿Qué le pasa al de ventas cuando estás en administración? Piensa, explora su tierra. Preguntas que podemos hacer. ¿Qué es hacernos? ¿Qué es lo que pasa realmente en esta tierra? ¿Cómo se sienten los de administración cuando yo estoy en ventas? O al revés. ¿Qué es lo que se siente y qué nos gustaría que pasara? En definitiva, esto también lo hacemos cuando podemos. Movimientos. La gente de ventas se va a administración una mañana. Las personas de administración se van una mañana a vender. ¿Sabéis qué pasa cuando eso se produce y se trabaja bien? Que cambian la forma de ver a los demás. Lo importante que es cobrar, no solo vender. Lo difícil que es vender y que te digan que no. Eso genera el ejercicio de las diferentes tierras, genera la empatía. Porque empatizas cuando suspendes tus creencias y verdades y exploras la tierra de la otra persona con total honestidad, sin juzgar. Y de nuevo os digo que hace falta valentía para ello. Y en definitiva, en la diversidad está la riqueza. Porque en los equipos, en los grupos, tenemos diferencias, somos diferentes tierras, diferentes territorios, independientes, distintos, cada persona con sus propias creencias, necesidades, miedos y retos. Si el sistema, el equipo, puede aprender a apreciar la creatividad procedente de cada tierra, la diversidad puede convertirse en una poderosa aliada en la cohesión del equipo, en lugar de una amenaza para ella. Se trata, por tanto, de despertar la humildad, la generosidad, la ayuda de todos. Y de nuevo, este momento lo estamos viendo ahí fuera,
pero no solo por lo que estamos viendo ahí fuera. Cada uno de nosotros podemos ponernos en este modo de ayuda colaborativa. Es una decisión personal. Un estudio que se hizo hace años en Estados Unidos y se preguntaba a 3.500 personas de diferentes zonas y familias y clases sociales qué era lo que más les daba felicidad en la vida. Podías decir lo que quisieras. No salió grandes mansiones, coches, que está muy bien, viajes, que también está muy bien. Lo que salió es ayudar a los demás. Hemos venido a este mundo a ayudar a los demás. Este es el momento de demostrarlo. Desde tu actitud positiva, con calma y serenidad, pero pasando a la acción. Voy a la siguiente habilidad fundamental de la inteligencia emocional. Las habilidades sociales. Aquí junto dos cosas, la asertividad y la comunicación eficaz. Muy importantes ambas. Empiezo por la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Ahora os lo voy a definir de manera teórica, pero antes voy a poner un ejemplo que he vivido yo en mis carnes y yo también he estado equivocado respecto a la asertividad. Hay dos extremos, la comunicación pasiva, la comunicación agresiva. Voy a empezar por esta. Yo he tenido varios jefes así, varios compañeros así. Personas que, como os decía antes, tienen la creencia limitante, que es un error, de que es la única manera de conseguir que las personas trabajen. Es justo desde mi punto de vista lo contrario. Estas personas suelen tener ese estilo de agresividad, gritar, señalar. Estas personas, ¿a quién hieren? A los demás. Muchas veces no se dan cuenta, es importante esto. Es inconsciente. Por eso hay que aplicar la escucha sublime del bien. Y el otro extremo, la comunicación pasiva. Te están pisando todo el día el pie y no dices nada. ¿Qué va a pasar? Que no va a cambiar nada. Te van a seguir pisando el pie. ¿A quién se hieren estas personas? A sí mismas. Por eso, de nuevo, ni aquí ni aquí. El objetivo es el equilibrio. ¿Y esto cómo se hace? Porque la teoría es muy fácil. Es lo que os voy a compartir a partir de aquí. Todas las personas que no tienen nada que decir hablan a gritos. Frase de Enrique Jardiel Poncela. Sin comentarios. ¿Y qué es la asertividad? La definimos como una habilidad social. Estamos en el bloque de habilidades sociales de la inteligencia emocional, que se trabaja desde el interior de la persona, desde el yo. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir a los demás, respetando sus puntos de vista, ni a nosotros mismos, negociando y diciendo que no cuando toca. Las personas del estilo más pasivo tienen que aprender a decir no o basta ya. De nuevo, luego, enseguida os voy a hablar de los estilos de comunicación y hay un estilo de comunicación que también nombraré que le cuesta bastante decir que no. Y no pasa nada, somos distintos, pero hay que trabajarlo. Suelo decir que en general, en nuestro país, hablo en general en toda España, nos cuesta bastante ser asertivos. Yo en mi etapa anterior, cuando era directivo, trabajé en multinacionales y tuve la ocasión de trabajar con alemanes, suecos, nórdicos. La clavan, la asertividad. Te dicen algo sin ponerse nerviosos, pero te lo dicen. Y a ti te llega. Y no te tienes por qué sentir mal, porque te lo están diciendo con sinceridad, con honestidad de la que hablábamos antes. Pienso que en este país, en España, tenemos que trabajar, ser más asertivos. Nos irá mejor. Se trata de una técnica de comunicación y como tal no es una ciencia exacta. Es decir, hay que valorar el contexto y las personas para hacer uso de ella. Con ese estilo del que os hablo, que suele ser agresivo, que enseguida veremos, si yo me pongo en modo asertivo y le digo en un momento dado, oye, perdona, yo veo que tú estás tal, puede que la hayamos complicado la situación mucho más. Hay que dejar a ese estilo de personas que bajen su tensión, bajen su volcán emocional, como hablaba en el seminario 1 del autocontrol. Porque si entramos en el momento que llamamos la curva del enfado, esto es pura emoción, la podemos liar, puede ser contraproducente. Es mejor esperar a que descienda esa curva del enfado, ese volcán emocional de la persona, y entonces ser asertivo. Además, la comunicación asertiva implica practicar la flexibilidad y ver que nuestros valores son personales y no universales, como muchas veces predicamos. Como vayamos por la vida pensando que los demás tienen que sentir, pensar, tener los valores que nosotros
tenemos, mal vamos. Mal vamos. Yo me he equivocado mucho, como os dije en la presentación del primer webinar. Y desde ese equivocarme con las personas, hoy me dedico a compartir herramientas y habilidades para equivocarnos menos. Yo no era flexible. Importante, la comunicación asertiva no verbal. Os comparto, el lenguaje corporal supone el 55% de la comunicación. Importa muchísimo, más de la mitad, cómo dices las cosas. Por eso, algunas claves que os comparto: tono de voz seguro, firme, pausado, modulado, tranquilo. No se trata de gritar, como dice Enrique Jardiel Poncela. Desde ahí vas a perder toda la credibilidad. Y tampoco se trata de estar cabizbajo y casi no hablar. Hay que estar con tono firme, tranquilo, seguro. Desde ahí vas a ser asertivo y vas a transmitir más firmeza. Expresión facial, nuestra cara dice mucho y más en algunas personas, como luego veremos. Tiene que ser directa, genuina, sonriente / seria, depende con qué persona estemos. Luego os daré también alguna clave. Interesada siempre, si preguntas y vas a estar en el modo escucha activa, quieres empatizar, demuestra interés con tu cara, en lo que la otra persona te va a contar. Manos y brazos, equilibrio entre manos en movimiento y relajadas, movimientos informales, espontáneos, sencillos. Si yo empiezo una charla de inteligencia emocional, me cuadro de brazos y empiezo a decir: señores, señoras, os voy a hablar de las emociones, la actitud positiva, pues imagino, no os veo las caras, pero si eso fuera así estaríais pensando: vaya chapa que me espera. Por eso es importante también el tema de las manos. Y la postura corporal, segura, erecta con naturalidad, inclinada hacia adelante, no echada hacia atrás. Todo ello son claves, como os digo, de apoyo a la comunicación asertiva. Y unas cuantas también pinceladas para cerrar el bloque de estilo asertivo. Siempre hablar desde el yo. Como os decía en el ejemplo de antes de la escucha sublime del bien. Si esa persona me ataca en una reunión o me manda un email con copia a 27.000 personas en la empresa, en la organización, en el negocio, que también suele pasar, si yo contraataco y digo tú me estás atacando, ya empiezo mal, porque pongo toda la energía negativa en la otra persona. Pero si yo digo yo quiero que sepas que yo me siento así cuando tú haces, yo quiero que sepas que no me ha gustado que me hayas atacado en la reunión, pones toda la energía negativa en ti. Este es un tema muy importante, hablar desde el yo. Mejor hacer una petición que una demanda, mejor hacer una pregunta que una acusación, definir en vez de criticar, evitar generalizaciones, tratar los temas de quejas de uno en uno, no acumular emociones negativas, lo vimos en la parte de autocontrol en el webinar 1, unir la comunicación verbal con la no verbal, lo acabamos de ver, usar la empatía, la acabamos de ver, llamar a los otros por su nombre, muy importante. Trabajo con alguna persona, alguna pareja que se dirigen el uno al otro como es que esta. Yo suelo parar, me dan permiso y decir: perdona, ¿cómo te has referido a la persona? Perdona, Javier, el nombre. 3 palabras mágicas: el nombre de las personas, por favor y gracias. Respetar las opiniones de los demás sin etiquetarlas, sin juzgarlas y reconocer los errores abiertamente. Todo, como os decía, pinceladas, píldoras para trabajar la asertividad. Y en definitiva, cierro el bloque de la asertividad diciéndoos que la asertividad facilita la comunicación y el trabajo en equipo, el concepto trainera. Aquí en el norte de España, estáis personas desde Asturias hasta Navarra, hablamos con conocimiento de causa de lo que es una trainera. En una trainera de remeros, de remeras, se habla, nos hablamos con sinceridad, con asertividad. Decimos lo que nos tenemos que decir a la cara y a los ojos. Y luego salimos a remar o nos tomamos una cerveza cuando volvamos a la normalidad después de remar. Esto es importante. Hablar con claridad en los equipos, en las familias, con asertividad. Muy bien, y me voy al último bloque, que es la comunicación eficaz. Os presento para ello el modelo Bridge. Como su nombre indica, la palabra viene traducida al inglés, significa puente. Esto va de construir puentes entre distintos estilos de comunicación. Es un modelo que trabajo con unos compañeros catalanes, el Instituto 5 Estrellas de Coaches, Alex Galofré y Ferran, que es un lujo trabajar con ellos. Llevo trabajando con ellos desde hace 4 años este modelo.
¿Por qué este modelo? ¿Por qué la comunicación eficaz? Porque la confianza es lenta y laboriosa de tejer y muy fácil de romper. Se trata, por tanto, de aprender a conectar con los demás, una de las habilidades claves del liderazgo auténtico. Las personas tenemos estilos de comunicación diferentes y esto hace que nos comuniquemos con los demás de forma diferente. Por eso es muy importante comprender cuál es nuestro estilo relacional, en qué nivel te comunicas tú, saber cómo me comunico y adaptar mi estilo de comunicación al de la persona a la que me dirijo, para que nos podamos entender mejor. Esto lo explico de dos maneras. Puentes. Si tú te comunicas en este estilo, estás en esta dimensión del puente y la otra persona en este, si ninguno hace nada, ¿qué va a pasar? Que no vas a conectar en el mismo puente. También lo explico metafóricamente con hablar idiomas. Si tú vas a China y no sabes chino, como los chinos pasan de hablar otra cosa que no sea chino, ni español ni inglés, les da igual, no hay comunicación. Entonces, lo que yo te voy a compartir va a ser unas claves de cuál es tu estilo de comunicación, cómo poder intentar identificar el de los demás y después hacer algo para ponerte en el puente. Porque si no va a ser muy complicado ese conectar. El modelo explica muy bien por qué hay veces que no sabes muy bien por qué, pero con personas de tu equipo, de tu familia, de tu empresa, conectas a la primera. Y con otras personas no conectas ni a la última. Pues el modelo lo que nos dice es que sois estilos diferentes. Es tan sencillo como eso. No es que nadie quiera putear al otro, es que estáis en diferentes puentes. Vamos a verlo. ¿De qué partimos? De que somos distintos. De nuevo, si tú crees que los demás tienen que pensar, sentir, tener los valores que tú quieres, vamos mal. El modelo parte de dos ejes. El eje vertical, tu ritmo vital. Todo esto viene de lo que llamamos las dicotomías que creó un psiquiatra famoso del siglo pasado, Carl Jung, que ha dado pie a muchos modelos de este estilo con 4 cuadrantes. En el ritmo vital hay un extremo de personas que son reflexivas y hay otro extremo de personas que son activas. Y evidentemente te puedes ir moviendo a lo largo del eje. No es ni bueno ni malo. Y el otro eje, el vertical, es la toma de decisiones. Hay personas que toman las decisiones de manera racional, con la mente, y hay personas que toman las decisiones de manera emocional, con el corazón. Y de nuevo, no es ni bueno ni malo. Vamos allá, vamos a leer un poquito cosas. Lo que os voy a pedir es que mientras os leo, os vayáis metiendo en qué lados de los ejes os veis más. Y también os puede ayudar que penséis en alguien de vuestra familia, algún amigo, compañero, para ir identificando todavía mejor el modelo. Voy a hablar siempre en masculino porque hablo de estilo de comunicación. ¿Cuál es el ritmo vital de una persona de estilo reflexivo? Piensa antes de actuar, enfocado en el mundo interior, reflexiona antes de hablar, ritmo relajado y pausado, cómodo en el entorno conocido, prefiere entornos de intimidad, suele ser buen escuchador. El otro extremo, el estilo activo. ¿Cuál es el ritmo vital de una persona de estilo activo? Actúa sin pensar demasiado, enfocado en relaciones y acción, habla al tiempo que reflexiona, ritmo rápido y apasionado, atraído por la novedad, prefiere socializar y abrir opciones, suele ser buen comunicador. Vamos al otro eje. Las personas que toman las decisiones de manera racional. ¿Cómo lo hacen? Base objetiva y de sentido común, tiene en cuenta principios lógicos, se enfoca en la tarea, decide desde la objetividad, es analítico e impersonal, sale de la situación para observar y el objetivo es la verdad objetiva. Su extremo, el estilo emocional, su opuesto, perdón. ¿Cómo toma las decisiones una persona de estilo emocional? Base subjetiva y en valores, tiene en cuenta a las personas, se enfoca en las relaciones, decide según sentimientos de otros, es considerado y cuidadoso, se mete en la situación para observar y el objetivo es el bienestar de las personas. Bien, cuando cruzamos los dos ejes, salen los 4 estilos de comunicación, que les llamamos como los elementos de la naturaleza. El estilo que es reflexivo en su ritmo vital y racional en la toma de decisiones, el estilo de comunicación es tierra. El estilo que es racional en su toma de decisiones y activo en el ritmo vital es fuego. Las personas reflexivas y emocionales son agua y las personas emocionales y activas son aire. Cosas que os cuento. Todos tenemos un poquito de los 4. Sin embargo, todos tenemos, la gran mayoría, 1 o 2 predominantes.
Tierra, aire, aire, tierra son opuestos. Fuego, agua, agua, fuego son opuestos. No los puedes tener de predominantes. Podrá ser un tierra con algo de fuego o algo de agua, muy poco de aire, son como Ls invertidas y desde los otros estilos lo mismo. ¿Qué os voy a compartir ahora? Os voy a compartir una serie de elementos, mensajes clave de todo este modelo. Rasgos de los estilos. Rasgos es lo que llamamos, por un lado, lista blanca, cuando la persona de cada estilo se comunica de manera eficaz. ¿Cuál es lo que hace? ¿Cómo se define esa comunicación eficaz? Lista blanca. Y luego os voy a hablar de lo que llamamos rasgos de ineficacia, lista negra. La lista negra la explico de dos maneras. Una, puede que tú estés ese día descontrolado emocionalmente, lo que hablamos en el webinar 1 de secuestrado emocionalmente, estás que estallas. Puede que te estés comunicando en lista negra, en modo ineficaz. O, la segunda forma de explicarlo, puede que no te estés comunicando de manera descontrolada, sin embargo, te pueden ver así, en lista negra, tus opuestos. Esto es muy importante. Y tú no estás haciendo en teoría nada más. Vamos a verlo. Vamos a ir viendo en el orden tierra, fuego, agua, aire, las listas blancas. También os invito a que os vayáis viendo reflejados a vosotros mismos y a alguna persona de vuestro entorno, a ver si les veis en algún sitio. Lista blanca de los tierra, cuando se comunican con eficacia, son precisos, claros, metódicos, el estilo discreto, prudente y formal. El estilo fuego, resolutivo, directo, valiente, energético, competitivo, transparente. El estilo agua, paciente, sereno, comprensivo, protector, cálido, acogedor y escuchador. Son los más empáticos. Y el estilo aire, entusiasta, espontáneo, expresivo, sociable, persuasivo, dinamizador. Os adelanto y os invito a que no juzguéis con lo que vais a ver ahora, la lista negra. De nuevo recuerdo, por una tercera vez creo, que somos distintos, no juzguemos. Lo que os voy a compartir ahora es cómo pueden vernos si somos cada estilo o cómo podemos estar siendo ineficaces en la comunicación en la lista negra. La lista negra de los tierra, les pueden ver o se pueden estar comunicando como con ineficacia, cuadriculado, reservado, frío, paralizador, muy crítico y desconfiado. La lista negra de los fuego, mandón, presiona, dominador, brusco, no escucha, discutidor. La lista negra de los agua, indeciso, inseguro, frágil, resignado, influenciable, se colapsa. Es el momento en el que me paro y vuelvo un poco atrás. El estilo fuego es el que suele ser un estilo de persona agresiva que dice las cosas muy directas, muy energéticamente, muy competitivamente y que a otras personas les pueden sentar mal. Sobre todo a quienes, a sus opuestos, los agua. Pero no es que tengan la creencia, no es que lo hagan conscientemente, es que tienen la creencia limitante, el error, de que esa es la única manera de comunicarse. Y las personas agua son las que os decía antes, hablando de la asertividad, las que les suele costar decir que no. Las personas agua tienen que aprender a decir no, basta ya, y sobre todo cuando se encuentran con un fuego. Porque si no, el fuego puede arrasar. Y esto lo digo sin juzgar. Yo he sido muy fuego y he arrasado mucho. Y por último, la lista negra de los aire. Exagerado, protagonista, precipitado, disperso, variable y depende mucho del reconocimiento de los demás. Las personas aire necesitan que les digan mucho lo bien que haces, lo bien que trabajas. A todos nos gusta, pero especialmente los aire lo demandan. Bien, pues a partir de aquí os voy a compartir brevemente unas pinceladas para que entendáis todavía un poquito más. ¿Qué buscan? Se trata de tratar a los demás como les gusta que les traten, no como a ti te gustaría que te trataran. Esto me cambió a mí un axioma que no les culpo, me grabaron los padres escolapios del Colegio de Bilbao, donde yo estudié, no tenían herramientas de inteligencia emocional, y te decían, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. No, trata a los demás como a ellos o a ellas les gusta que les traten. A los tierra, ¿qué les gusta? Sobre todo buscan necesidades, seguridad, subrayado y estabilidad. Los fuegos, rapidez y resultados y reto. Los agua, armonía en las relaciones y afecto.
Y los aire, conectar con otras personas. Y reconocimiento. Fijaros las diferencias entre unos y otros. ¿Y qué aportaciones nucleares tiene cada estilo? Esto es muy bueno, lo solemos trabajar también con equipos para, haciendo lo que os voy a compartir ahora, que es un cuestionario muy sencillo, se trabaja con los estilos. Las aportaciones nucleares, cada estilo aporta algo. Los tierra, pragmatismo y pies en el suelo. Los fuego, energía. Los agua, adaptabilidad. Como el agua por la naturaleza, se busca la vida. Y los aire, perspectiva y creatividad. Por eso todo suma. Os pongo un ejemplo personal. Mi hija Nayara, la tercera, súper fuego, está en la esquina máxima del cuadrante. Mi mujer, Yolanda, súper agua, está en la esquina baja del cuadrante agua. Hasta hace 4 años que yo llevo trabajando con el modelo, yo llegaba a casa de trabajar y Yolanda llorando. Javi, no puedo con Nayara, me exige, me presiona. Hoy, toda mi familia han hecho los cuestionarios que ahora os voy a compartir. Mi hija me suele decir, Aita, papá, estoy siendo menos fueguito con Ama, ¿eh? Y nos va mucho mejor. Por eso esta herramienta de comunicación eficaz del modelo Bridge ayuda muchísimo a comunicarnos con eficacia. Lo que os decía, esto se hace con un cuestionario de 15 preguntas que se contesta, de 22 preguntas que se contesta en 15 minutos, que el coste es muy bajito, que son 30 euros, que es el coste que cobra la plataforma, y en el cual sale, después de hacer el cuestionario, sale este informe, donde sale tu puntuación en los ejes y los porcentajes, que evidentemente suman 100. Y luego una serie de claves para definir un poco cuál es tu estilo primario y el secundario. Vale, a partir de aquí, 4 o 5 pinceladas. ¿Cómo nos comunicamos con cada estilo? Lo importante de este modelo, desde mi punto de vista, es que es muy práctico. No es que te saque una foto de cómo te comunicas, que habla de cómo te comunicas, sino que te dice qué hacer. Esta que os voy a compartir ahora para mí es la más importante. ¿Cómo nos comunicamos con cada estilo? Si yo quiero ir a hablar el idioma tierra, me voy a China y hablo chino, ese puente de tierra, ¿qué tengo que hacer? Cuando tenga detectado a un tierra, que enseguida os voy a compartir algunas claves. Darles mucha información y muy detallada, hechos y datos, y diferentes opciones. ¿Por qué? Porque la persona tierra necesita mucha información. Y no es que te quiera tocar las narices, es que la necesita. Así se va a quedar tranquilo o tranquila y va a llegar contigo a conectar. Las personas fuego también son racionales, están en la parte de arriba, pero son activas, no necesitan tanta información como los tierra. 3 o 4 datos esenciales, pruebas y conclusiones. Os pongo también un ejemplo real de una empresa con la que trabajo, de La Rioja. Una empresa pequeñita, diseñadores interiores, arquitectos, iban a presentar una oferta a una persona y les pregunté. Era un fuego clarísimo, pero ya no podíamos cambiar nada. Estábamos empezando la comunicación eficaz. Fueron una presentación de 80 páginas. En la página 4, la persona fuego debió ponerse nerviosa, como que le daba un tirón en el cuello, y les dijo, oye, ¿dónde pone lo que me va a costar? En la última página. Pues id a la última página. Una persona fuego sí necesitas datos, razones, pero no mucha información. Es pim, pam, pum. No perdamos el tiempo. Se va a poner nervioso o nerviosa. Las personas agua. ¿Cómo nos comunicamos con eficacia con una persona agua? Creando un contexto y unos antecedentes, relato narrativo, buscar entorno, evitar el conflicto. No podemos ir de frente con los agua. Tenemos que ir generando esa confianza, ese afecto que necesitan. De nuevo voy a mi ejemplo personal. Cuando yo le tengo que decir algo a mi mujer, a Yolanda, importante, suelo buscar el momento, suelo buscar un sitio, nosotros vivimos en la costa, en Sopelana, tranquilo, y ahí poco a poco voy soltándola. El tema. Evidentemente tengo que cambiar de sitio, porque si no puede ser que vea por dónde voy. Esto es importante con los agua. Tenemos que ir construyendo ese relato. Y con los aire, se trata de transmitirles una gran idea, una chispa, no hace falta más. ¿Para qué? Para que tengan una visión global, que les estimule, que la puedan visualizar. No perdamos el tiempo tampoco con los aire, no son los opuestos a los tierra. No les hace falta información, se aburren. Y a partir de aquí, 3 cositas más. Las estrategias de persuasión. A los tierra, cómo les persuadimos, que no manipulamos, venciendo inconvenientes a través de hechos y datos. A los fuego les tenemos que convencer a través de pruebas.
Con los agua, muy importante, los agua no suelen comprar, luego sí, de entrada productos o servicios, compran a la persona. Si no te ganas la confianza de un agua, date por jodido, con perdón de la expresión, estoy ya fluyendo. Muy importante, y si pierdes la confianza de un agua, te va a costar mucho recuperarla. Y con los aire hay que seducirles, con esa imagen, chispa, poca información. Hemos hablado de asertividad, 2 mensajes, y ahora veréis cómo lo que os hablaba antes de los extremos aquí encaja. Os doy 2 mensajes, cómo definimos la asertividad desde cada estilo y qué reto tiene cada estilo. El estilo tierra le llamamos asertividad objetiva, mensaje claro, frío y despojado de emociones. ¿Cuál es el reto que tienen? Precisamente la empatía. Los tierras son los menos empáticos. Los fuego le llamamos asertividad en vena, mensaje directo, sin rodeos ni preámbulos. ¿Cuál es el reto? El tacto, porque si no pueden arrasar, sobre todo a los agua. Los agua le llamamos asertividad edulcorada, mensaje difuso como edulcorado, mensajes implícitos. ¿Cuál es el reto? Claridad. Basta ya, decir que no. ¿Y cuál es la asertividad de los aire? La asertividad grandilocuente, mensaje subjetivo, sobreexplicación. ¿Cuál es el reto? Precisión. No te andes tanto por las ramas. Y las 2 últimas. Lo importante de esto es que os voy a compartir una serie de pistas. Evidentemente no es fácil, pero a veces se pueden descartar ejes de lo que puedo descubrir y ver en cada estilo. De los tierra, perfil profesional experto, suelen tener expertise en lo que hacen. Mail estructurado y ordenado, escriben un mail, párrafo 1, párrafo 2, buenos días, la firma impoluta, programa Excel, tablas Access, todo muy en cuadrículas. Teléfono, son escuchadores, interlocutor ordenado. Ordenado, interlocutor correcto. Algo he dicho ahí, he puesto algo mal. Puesto de trabajo, todo ordenado. El fuego, perfil profesional ascendente. Suelen ser personas que buscan subir en la empresa, que suelen tener títulos detrás en sus despachos. Ya veas viendo que yo tengo un lado fuego importante, lo tengo bastante trabajado, pero ahí lo tengo. Mail conciso y formal. Los fuego te escriben un mail o un WhatsApp sin puntos, comas, sin buenos días. La última moda es te ponen lo que quieren en el asunto. Abres el mail y no hay nada. Eso es un fuego. Ese es un fuego. Teléfono difícil de llegar. Pondrán barricadas, no cogen a quien no quieren. Puesto de trabajo, signos de estatus. Son pistas de estilos puros. Los agua, perfil profesional lateral. Suele haber muchas personas aguas en organismos públicos. Mail largo, en párrafos y pensado. Piensan bien antes de escribir un mail. ¿Cómo le van a responder a la persona? Son personas que, por ejemplo, suelen ver cómo les han escrito a ellos un mail, si se han despedido con un abrazo o un frío, lo que sea, y hacen un poco lo mismo, porque quieren empatizar. Programa Word, escribir, teléfono cálido y relacional, puesto de trabajo personal y profesional. Suelen tener fotos de la familia, en Navidad dibujos de los niños, de las niñas. Esos son pistas de que estáis con una persona agua. Y por último, los aire, perfil profesional cambiante, cambian mucho. Mail con expresiones, los que más fácil se les pilla. Te escriben un mail, un WhatsApp, mezclan 3 smarticons, bailando, 2 llorando, todo movimiento, toda energía. Programa PowerPoint, si vas a vender a un aire o vas a una reunión con un aire, vete con un PowerPoint o con un vídeo. Si vas donde un tierra, vete con una tabla Excel. Te va a ser más fácil vender o comunicarte. Teléfono de los aire, móvil y monopolizador, puesto de trabajo, caos ordenado. Ellos saben dónde están las cosas, si va un tierra se pondría nervioso a su mesa. Y por último, lo que puedo observar, esto es lenguaje no verbal del que hablábamos antes. Los tierra le llamamos no suelto prenda, cuerpo erguido, movimientos seguros, no hay movimiento corporal ni facial, distancia física alta con otros, no les gusta el contacto, mirada fija interrogadora, quieren que les demuestres que sabes, tono de voz sin cambios, bajo. Los fuego, energía muy presente, cuerpo erguido, movimientos seguros, hay movimiento corporal firme, no facial, son racionales, distancia física media con otros, les va el reto, mirada fija desafiante, te están provocando, es bueno aguantarles la mirada, tono de voz sólido, categórico. Los agua, armonía gestual y expresión emocional, poco movimiento, suave y calmado, mucha información facial, los agua dan mucha información con la cara, distancia medio-alta con otros, no tan alta como los tierra, pero tampoco les gusta el excesivo contacto físico. Contacto visual intermitente, la persona agua no aguanta la mirada dura, por eso hay que saber estas cosas para conectar.
y tono de voz sereno y bajo. Y por último, los aires, expresión en todo su esplendor, mucho movimiento facial y corporal, movimientos rápidos y constantes, distancia física media baja con otros, muy de contacto. Mirada fija desafiante, no como la del fuego que te está retando, sino que el aire quiere que le cuentes algo, necesita esa chispa. Y tono de voz rápido y volumen alto. Bien, en definitiva, estos eran los mensajes que os quería compartir hoy. Deciros que aquellos que estéis interesados en profundizar un poquito más, me podéis seguir en las redes sociales, en LinkedIn en Javier Ondarra y en Facebook e Instagram en Ilusionina. Y para aquellos que queráis, pues quizás hablar de algún tema vuestro personal o del equipo, de la organización, de la empresa, del negocio, ahí os dejo mi correo, javier@ilusionina.com, y será un placer contestaros a lo que necesitéis. Muy bien, pues para cerrar, a tope de ilusionina, esta crisis vamos a poder con ella, solo depende de nosotros, automotivación y autocontrol, y estar con los demás, empatía y habilidades sociales, asertividad y comunicación eficaz. Ha sido